Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy, la FAO disminuyó el índice mundial de precios de los alimentos. En nuestro expediente hoy nos ubicamos en Estados Unidos. El gobierno ha entrado en un cierre forzado de sus servicios por no llegar a un acuerdo en el Congreso sobre un nuevo presupuesto federal. Y en nuestro recorrido digital les contamos que Venezuela mantiene una economía fortalecida. Esto lo ha informado el presidente de la nación. Y les informamos que el índice de precios mundiales de los productos alimenticios de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha disminuido en un 0,6% entre agosto y septiembre de este año 2025, situándose en 128,8 puntos. Según datos oficiales de la ONU, esta caída fue impulsada principalmente por el descenso en los precios del azúcar. Cayó en un 4,1% a su nivel más bajo desde marzo del año 2021. Esto debido a la sobreproducción en Brasil y las favorables perspectivas de cosecha en India y Tailandia. A este rubro le acompañó los productos lácteos, que han disminuido un 2,6%, influenciados por la baja en las cotizaciones de la mantequilla y la menor demanda en leche en polvo. De la misma forma, los cereales, trigo y maíz, que sus precios internacionales han bajado por tercer mes consecutivo debido a la confirmación de cosechas abundantes y a una oferta prevista como abundante. Además, los aceites vegetales han descendido en un 0,7% debido a la abundancia de aceite de palma y al aumento de la oferta de aceite de soja desde Argentina. El único índice que ha aumentado fue el de la carne, que subió en un 0,7% y que ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Este incremento fue provocado por el alza en los precios de la carne de bovino y ovino debido a la fuerte demanda en Estados Unidos y a la escasez de suministros internos. Y le informamos que el precio del oro supera los $3.900, estableciendo un nuevo récord. El precio del oro superó los $3.900 estadounidenses por onza por primera vez este lunes debido a diversos factores, incluido el del cierre del gobierno de Estados Unidos, las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal y también la escalada de las tensiones geopolíticas. A las 11:20 hora de Beijing del lunes, los futuros internacionales del oro en la Bolsa Mercantil de New York cotizaban a $3.949,06 por onza, un aumento del 1,03%. El precio del oro al contado en Londres fue de $3.924,41 por onza, un 0,98% más. Esta es la primera vez que el oro supera la marca de los $3.900 estadounidenses, estableciendo así un nuevo récord. Y nos vamos a Malawi porque su presidente electo ha tomado la investidura y se ha comprometido a erradicar la corrupción gubernamental, implementar reformas económicas rigurosas y también impulsar el comercio intraafricano como parte de sus retos económicos para este nuevo mandato. Más detalles los tenemos en el siguiente material. Veamos. El panorama político de Malawi se ha visto sacudido por el regreso de Peter Mutharika, quien a los 85 años ha vuelto a jurar como presidente del país, casi una década después de que su primer mandato se viera interrumpido. La investidura celebrada el 4 de octubre de 2025 en un abarrotado estadio marcó no solo un dramático regreso personal, sino también una importante reorganización entre los líderes más antiguos y longevos de África. El nuevo presidente asume el cargo en un momento de crisis económica en Malawi, que ya es uno de los países menos desarrollados de África. Malawi está en medio de una crisis. No hay comida, no hay divisas, hay escasez de combustible y el coste de la vida es altísimo. No hay dinero en el gobierno, la pobreza es altísima y nadie sabe a dónde fue a parar el dinero prestado.
El presidente electo es un profesor de Derecho que estudió en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Prometió acabar con la corrupción, pese a que también enfrentó acusaciones de soborno durante su primer mandato. La crisis de Malawi es una crisis provocada por el hombre. Nuestra situación no es natural. Es una tragedia que supera nuestra capacidad humana para resolverla. Nuestra situación no es una condición natural, sino un problema creado por el ser humano que también puede ser resuelto por un ser humano. Más allá del simbolismo, los riesgos económicos para Malawi son altos. Según datos oficiales, el país enfrenta una pobreza extrema, con más de la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y las tasas de desempleo juvenil se han disparado en los últimos años. Asimismo, las dificultades climáticas han agravado la escasez de alimentos, mientras que la falta de divisas ha paralizado a las empresas y ha impulsado la inflación. Mutharika reconoció estos desafíos sin rodeos y se comprometió a erradicar la corrupción gubernamental, implementar reformas económicas rigurosas e impulsar el comercio intraafricano como parte de su estrategia de crecimiento. Y les contamos que Hungría mantendrá las compras de gas y crudo rusos. Si bien los países de Europa Occidental han realizado serios esfuerzos para dejar de depender del gas ruso, Hungría, que no tiene salida al mar, ha estado recibiendo 4.500 millones de metros cúbicos de gas, esto por año, de Rusia en virtud de un acuerdo de 15 años firmado en el año 2021. En este sentido, Hungría y su líder, el primer ministro Viktor Orbán, han argumentado durante mucho tiempo que las importaciones de energía rusa son indispensables para la economía del país y que el cambio a combustibles fósiles provenientes de otros lugares estaría causando un colapso económico inmediato. Rusia es un socio confiable y por razones geográficas y físicas en Europa Central, la seguridad del suministro energético de Hungría no puede garantizarse sin Rusia. Si Hungría se queda sin petróleo y gas natural rusos, inmediatamente, en un minuto, el desempeño económico húngaro caerá un 4%. Esto sería catastrófico. La economía húngara estaría de rodillas. Nadie debería decirnos dónde comprar petróleo y gas, porque según el derecho internacional es un país soberano el que decide su combinación energética. Y nos trasladamos a Corea del Sur y les contamos que las y los jóvenes que viven solos y buscan reducir sus gastos han recurrido cada vez más a los servicios de vehículos compartidos para sus desplazamientos, lo que ha impulsado un rápido crecimiento de este sector. Según se informan, los surcoreanos de entre 20 y 29 años representan una quinta parte de los hogares unipersonales del país. Analistas afirman que el aumento de los precios de los coches, sumado a la ralentización de la economía, ha intensificado la presión sobre los jóvenes para que sean propietarios de sus propios vehículos. Como resultado, la tasa de matriculación de vehículos nuevos entre los jóvenes en Corea del Sur ha alcanzado su nivel más bajo en casi una década durante el primer semestre de este año. Ante este panorama, la economía de autos compartidos del país ha cobrado impulso de manera rápida. Destacamos que en los primeros 7 meses de este año, las transacciones con tarjeta de crédito en las 3 principales plataformas de coches compartidos de Corea del Sur han totalizado 247.800 millones de wones coreanos, unos 180 millones de dólares estadounidenses, un récord histórico. En la vida cotidiana hay muchas ocasiones en las que solo necesitas un automóvil durante 1 hora o 2, así que le damos lo que necesitas. Puedes reservar un coche por horas o por minutos. Esa es la mejor parte. Comprar un automóvil cuesta mucho por adelantado y luego también tienes que seguir pagando el mantenimiento. Los clientes de entre 20 y 30 años representan más de la mitad de toda nuestra base de usuarios. Durante el año pasado, el número de nuevos clientes en este grupo de edad aumentó en más del 20% y su uso aumentó en más del 15% en comparación con el año anterior. Estamos ampliando activamente nuestra oferta de vehículos con servicios más diversos y personalizables. Por ejemplo, ahora ofrecemos alquileres mensuales de automóviles y servicios de alquiler con conductores para ocasiones especiales como bodas.
Ahora nos vamos a ir a la primera pausa, pero al regreso en nuestro expediente económico abordaremos las consecuencias que rodean el cierre del gobierno de Estados Unidos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos, no se vayan. Por acompañarnos, muchas gracias por elegir Telesur. Continuamos con nuestro programa de economía con impacto económico y nos ubicamos en Estados Unidos porque hoy se cumplen 7 días del gobierno ha entrado en un cierre forzado de sus servicios federales en el que ha cancelado unos 26.000 millones de dólares en fondos, reflejando así una crisis recurrente en la política del país marcada por la falta de consenso dentro del Congreso sobre el presupuesto federal. Pero, ¿qué significa un cierre de gobierno? Vamos a verlo. Cuando no se aprueba un nuevo plan de gastos o una resolución temporal, las agencias federales carecen de fondos para poder funcionar plenamente. Esto obliga a suspender actividades consideradas no esenciales. En estos escenarios, millones de trabajadoras y trabajadores públicos enfrentan licencias sin ningún tipo de remuneración y deben continuar laborando sin recibir ningún tipo de salario, lo que impacta directamente en sus familias y también en la prestación de servicios. La raíz del problema suele estar en el bloqueo presupuestario y en el estancamiento político. Las pugnas partidistas sobre prioridades de gasto y estrategias legislativas exponen las tensiones internas de un modelo que, lejos de garantizar la estabilidad, genera incertidumbre tanto nacional como internacional. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con despedir masivamente a funcionarios federales y cancelar de esta manera programas sociales y también castigos políticos. Hoy tengo una reunión con Russ Vought, el de Project 2025 Fame, para determinar cuál de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda que se eliminen y si esos recortes serán temporales o permanentes. No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes. No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su forma de querer, silenciosa y rápidamente, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y este cierre va a generar una pérdida de cerca de 15.000 millones de dólares por semana de su Producto Interno Bruto. Así lo dio a conocer un memorando interno del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. La entidad estima la pérdida de unos 43.000 empleos. De la misma forma, la misiva anuncia una contracción de 30.000 millones de dólares en el consumo en caso de que el cierre gubernamental se extendiera durante un mes. De la misma manera, podría causar un impacto económico que provendría de la reducción en el gasto de bienes y servicios de empleados federales, mientras que el resto se derivaría de efectos indirectos en otros sectores. Y en este contexto, y por su parte, el líder de la Cámara de Representantes denuncia la medida del cierre de gobierno como de irresponsable. Vamos a escucharlo. Donald Trump y los republicanos no se están comportando de manera responsable, no se están comportando de manera seria, no quieren reabrir el gobierno y ciertamente no quieren abordar la crisis de atención médica que los republicanos han creado a lo largo de este año, incluso en lo que se refiere a su único gran proyecto de ley que perjudica a los estadounidenses comunes para recompensar a sus donantes multimillonarios. La crueldad es el punto cuando se trata de las políticas de Trump, y su administración y el control republicano de la Cámara y el Senado ha sido un fracaso total y completo, y el pueblo estadounidense lo sabe. La abrumadora mayoría del pueblo estadounidense ya ha llegado a la conclusión de que el país se está moviendo en la dirección equivocada, que los costos son demasiado altos, que los aranceles de Trump han sido un fracaso, que los republicanos han roto nuestro sistema de atención médica, que la avalancha de extremismo que se ha desatado sobre el pueblo estadounidense, sobre las comunidades negras y morenas y las familias inmigrantes respetuosas de la ley, sobre el Estado de Derecho, sobre el propio estilo de vida estadounidense, está fuera de control. Ya entendimos la situación, pero ¿cómo afecta este cierre de gobierno puertas adentro? Bueno, se lo contamos en el siguiente material.
El llamado shutdown, resultado del fracaso en las negociaciones presupuestarias entre el Partido Republicano de Donald Trump y los demócratas, ha dejado en la incertidumbre a 750,000 funcionarios federales que se ven forzados a trabajar sin salario o a permanecer en sus hogares sin remuneración. El corazón del conflicto radica en la negativa republicana a destinar fondos suficientes para programas de atención médica, especialmente el Obamacare, que beneficia a sectores de bajos ingresos, mientras los demócratas exigen mantener el nivel de gasto social que existió durante la pandemia. La Casa Blanca ha respondido con amenazas de despidos inminentes y recortes adicionales, profundizando la crisis humanitaria que afecta principalmente a los trabajadores federales y a millones de ciudadanos que dependen de servicios esenciales. Agencias como la NASA han cerrado sus operaciones, los parques nacionales funcionan sin servicios básicos y los viajes aéreos enfrentan perturbaciones crecientes. Este caos institucional, que según analistas podría reducir el crecimiento del PIB en 0.2 puntos porcentuales semanales, refleja la incapacidad crónica del capitalismo estadounidense para garantizar estabilidad gubernamental. Mientras Trump y los legisladores republicanos priorizan recortes fiscales para los más ricos y restricciones migratorias, el pueblo norteamericano sufre las consecuencias de un modelo político que funciona para las élites económicas. Sin duda son las ciudadanas y ciudadanos estadounidenses los más afectados, por ende, y rechazar esta medida. Se necesitan dos para cerrar el gobierno, ¿verdad? Entiendo los dos lados. Así que cada lado quiere algo y cada lado no se mueve. Así que estamos en un punto muerto y como resultado, nosotros, los ciudadanos estadounidenses, terminamos padeciendo por ello. Así que no es beneficioso para nadie en absoluto. No necesariamente yo, pero conozco a personas que se ven directamente afectadas por el cierre del gobierno y es dañino. Toman decisiones basadas en sus propios intereses personales, no realmente en los intereses de la gente. Y debido a eso, tienes que lidiar con las repercusiones y es una situación difícil. Un cierre de gobierno en Estados Unidos tiene consecuencias directas sobre la fuerza laboral federal, pero la suspensión de contratos y servicios gubernamentales afecta además a empresas privadas y a consumidores, debilitando así la economía en general. El precedente más grave de un cierre de gobierno fue en el periodo 2018-2019, cuando el cierre se prolongó durante 35 días. Ahora hacemos una pausa y al regreso haremos en nuestro recorrido digital y les contamos que Venezuela mantiene una economía fortalecida. Esto lo ha informado el presidente de esa nación, Nicolás Maduro. Ya volvemos. Y continuamos con más Impacto Económico. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Ahora iniciamos nuestro recorrido digital con el portal del diario venezolano Últimas Noticias, que titula de la siguiente manera: Maduro, economía venezolana sigue siendo el campo de guerra para el imperialismo. Venezuela está viviendo buenos momentos de recuperación económica tras la guerra implantada por los imperios extranjeros para dañar el sistema financiero nacional. Así lo ha expresado el presidente Nicolás Maduro durante la edición número 93 de su programa semanal Con Maduro Más. Además, ha recordado que el comandante Chávez lo alertó sobre los ataques a la moneda nacional por parte de naciones denominadas potencias y aseguró que el comandante eterno avisoraba una guerra económica, una guerra multiforme en la economía. El mandatario también insistió en el crecimiento del comercio y de la producción y en que los ingresos de las y los venezolanos con tendencia a seguir creciendo, así como todo lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, la cual debe consolidarse. Vamos con el siguiente portal y avanzamos con Europa Press, que reseña de la siguiente manera: las compraventas de vivienda caen en agosto en un 3,5% por primera vez desde junio del año 2024, según registradores. España ha registrado en el mes de agosto algo menos de 47.800 compraventas de viviendas, con un descenso del 3,5% respecto al mismo mes de 2024, lo que supone la primera caída en más de un año,
ya que la última bajada se produjo en el mes de junio de 2024, de acuerdo con los datos provisionales publicados este lunes por el Colegio de Registradores. Por su parte, la Constitución de Hipotecas sigue su tendencia al alza por 14º mes consecutivo, con más de 33.000 firmas para viviendas, lo que supone un incremento del 7,8% frente al mismo mes del año anterior. Siguiente portal y avanzamos con RT en español, que titula de la siguiente manera: Irán descubre un mega yacimiento de gas que multiplica sus reservas. En el contexto de las sanciones internacionales establecidas por la ONU, promovidas por Francia, Alemania y Reino Unido hacia Irán, que tiene restricciones a las exportaciones de petróleo, gas y productos petroquímicos. Este país islámico descubrió un yacimiento con cerca de 10 billones de pies cúbicos de gas natural en el campo Pasán, en el sur del país, cuyo volumen explotable podría rondar los 7 billones de pies cúbicos. Además del gas, en los trabajos de perforación se ha identificado una capa horizontal con al menos 200 millones de barriles del crudo en el mismo campo. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con Africa News, que titula así: La huelga en la refinería de Dangote reduce la producción de petróleo de Nigeria en 600.000 barriles. El director de exploración y producción de dicha entidad ha afirmado que la huelga del principal sindicato petrolero del país hizo prácticamente imposible una producción óptima debido a la ausencia del personal esencial en las instalaciones. La huelga ha provocado un retraso en la producción de aproximadamente 200.000 barriles por durante el periodo. Cabe destacar a su vez que la Asociación de Personal Superior del Petróleo y el Gas Natural de Nigeria ha convocado a una huelga en protesta por el despido de unos 800 trabajadores de la refinería. Ahora veamos los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Arrancamos con el primero. El barril de petróleo intermedio de Texas WTI marcó $60.76 con un alza de 0,3 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $65.52 sin cambios en la jornada. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $65.48 con una caída de 34 centavos de dólar. Hasta aquí el programa. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden seguirnos también en nuestra cuenta de X, @TelesurImpactoE. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.